formamos parte de AFAM, que es la Asociación Andaluza de Adopción y Acogimiento, y concretamente de AFAM Joven, que es la sección juvenil que solamente somos jóvenes adoptados y adoptadas. Vamos a empezar a hablar un poco de la identidad, que nos interesa mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido un poco vuestro proceso identitario a lo largo de los años entre China y España? ¿Cómo lo habéis vivido y qué cambios ha habido? Yo creo que la identidad es como, depende del momento en el que te encuentres, pues vas pasando como diversas fases. El problema es que muchas veces lo único que nos llega de China es todo negativo. O sea, nuestro propio entorno español occidental, la perspectiva que tiene de nuestro país, pues es negativo. Tenemos que oír los comentarios de que en China todo es falso, de que vamos a invadir, etcétera. Es la propia sociedad la que te obliga a posicionarte en una forma o en la otra. O sea, no puede ser las dos cosas, o eres española o eres china. Yo creo que una persona a medida que va creciendo presenta una evolución interna. Entonces yo, por ejemplo, actualmente me considero china y española. Sin embargo, eso la sociedad, como dice ella, no lo ve. Siempre te pregunta, ¿y eres española o eres china? Y tú dices, puede ser de las dos cosas. Cuando te preguntan, ¿de dónde eres? Te quedas así como, ¿qué digo? Porque si digo que soy española van a decir, ¿pero te has visto la cara? ¿Eres china? Te dicen, pero hablas muy bien español. Te obligan a posicionarte, e incluso a veces dentro del propio entorno como que nos obligan, entre comillas, a sentirnos españolas, porque si no, no estamos orgullosas de venir aquí, incluso no somos agradecidas de poder vivir aquí, pues un poco por la concepción que hay de venimos de un país tercermundista en el que aquí hemos tenido la posibilidad de vivir y etcétera. Entonces eso es algo que tenemos que ir arrastrando a lo largo de nuestra vida, y esa necesidad de posición hace que a nosotras mismas en algún momento de nuestra vida rechazásemos ser china por diversos motivos. Sobre todo los primeros años, cuando uno es muy pequeño y ve cómo los demás niños se meten con uno, solamente por tener rasgos diferentes es un poco cruel. Es algo que realmente los niños imitan del resto de la sociedad. Ven en sus padres, lo ven en su familia, pues uno transmite su comportamiento al colegio. Que hay muchísima gente, muchos niños y niñas que se sienten muy mal, sobre todo cuando eres pequeño, y en la etapa más importante, la adolescencia, que es donde se empiezan a crear inseguridades y todo eso, pues la gente es mucho más cruel. Como que os habéis enfrentado a unas dificultades por esa necesidad de estar clasificada o etiquetada en un grupo, pero como vosotros habéis dicho, es que algo muy bonito, tenéis una identidad china y tenéis una identidad española también, y sois de las dos partes y sois un todo, ¿no? Claro, es que la identidad no es cuantificable. Tú no te sientes 70% china, 30 española o con un porcentaje. Te puedes sentir de todas las partes del mundo. Nosotras actualmente residimos en Andalucía, pero no somos andaluzas. Nuestro hogar no está aquí, o nuestra familia no, pero sí que nos sentimos parte de aquí. Yo, por ejemplo, ahora vivo en Andalucía y he encontrado mi sitio en el que poder ser yo, porque mi entorno es similar. Sales un poco de tu burbuja, no tenemos que sentir de un sitio en concreto. Por ejemplo, Juan, Gazpacho Agridulce, dice que hay un término que es identidad mixta. Uh-huh. Y es esto. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hay una frase que digo que es de tantos lugares y de tan pocas banderas. Me siento de muchos sitios, pero no siento mío algún sitio patriótico de soy de aquí, no. A ver, quería preguntaros, en este proceso que habéis ido, supongo que cuanto más edad teníais, también más podíais ser conscientes de que teníais que identificaros con China, aunque la gente hablara mal de China. Pero ¿habéis tenido que confrontar un poco esa actitud española con respecto a China, esos estereotipos y ese prejuicio? ¿Llega un momento en que vosotros habéis tenido que plantar cara y no escapar un poco de ese tipo de actitudes? A ver, ha sido un poco difícil, la verdad, porque hay veces en las que como que se te achacan unos estereotipos. Incluso yo misma reconozco que a lo mejor he tenido estereotipos con respecto a gente semejante a mí. Sí que es cierto que todo el input que recibimos de China es negativo, todo, desde AliExpress al chino del bazar, a todo falso, nos van a invadir, el sistema político de China, los chinos son muy fríos, somos amarillos, comemos perros, pues todo esto. Sobre todo cuando eres más pequeña, ahora quizás nos da un poco más igual, nos dicen y como contestas, pero somos seres sociales y buscamos la autoaceptación. A veces cuando te decían algo, es que enfrentarte a ellos quizás significaba ese rechazo del grupo al que quería formar parte, y aunque ahora con perspectiva lo digamos, en ese momento es difícil decir, no, soy así. Y yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos dicho, ¿por qué tengo que ser china? ¿Por qué no ser
española, porque nos evitaríamos tantas explicaciones y tantas situaciones incómodas. En España hay pocos referentes asiáticos en general, pero es que a nosotros cuando se nos pone públicamente es como algo negativo. Y el problema de la identidad es que nunca nos vamos a sentir completamente de ninguna parte. En un entorno español blanco occidental siempre vamos a ser chinas. Y en un entorno extranjero o asiático en este caso, vamos a ser chinas, pero no chinas como ellos consideran. Exacto. Chinas, sino vamos a ser chinas españoles. Aparte, entre nosotras, en ningún sitio vamos a encajar completamente. Vale, un tema que queríamos tocar aquí, porque es un tema que nos preocupa mucho, es el tema del racismo. Los chinos sufren mucho racismo en Europa y en España también. Entonces os queríamos preguntar cómo vivís vosotras esto, si es que lo habéis vivido o qué opináis. Y especialmente también queríamos hablar de ahora, en tiempos del COVID, que notamos que un poco las tensiones como que se han enrarecido un poco más. Desde pequeña es verdad que él sufre situaciones racistas, en el sentido de que cuando empiezas en el colegio, pues la gente se pone china, no sé qué, y a lo mejor ni siquiera te conocen, sino simplemente se ponen a eso y te empiezan a decir, vuélvete a tu país y no sé qué. Y tú pensando, pero es que yo estoy en mi país, y en mi casa, y mi familia. Sí. Y bueno, pues eso es muy duro y sobre todo ya cuando llegas más adolescente también, que se ponen a meterse con tus ojos, con que no tienes nariz y todo eso es muy cruel. Claro que a medida que vas creciendo ya te vas dando cuenta de que eso no tiene importancia. Entonces muchas veces, como dijo Lucía, muchas veces buscamos la aceptación social y realmente supongo que yo digo en mi caso, yo sentido que creo que también la madurez es un tanto importante en el sentido que yo decía, bueno, pues mejor estoy sola que mal acompañada. Y muchas veces así, porque al final cuando tú quieres buscar un grupo de amigos y tal, tú realmente vas a estar en un grupo de amigos cuando tú te sientas bien contigo misma y entonces te puedas sentir bien con los otros. Pero si tú no te sientes contigo misma estando en ese grupo, no pueden ser amigos tuyos, porque al fin y al cabo tú no te estás aceptando. Claro, estarías poniéndote una máscara, claro, en algún momento para adaptarte. Y muchas veces es así. Y otra cosa bastante graciosa, o sea, yo ahora mismo me lo tomo con humor, porque siempre me ha hecho, bueno, de aquí a unos pocos años me ha hecho gracia, antes no tanto me incomodaba, pero cuando yo iba de viaje a cualquier parte, sobre todo la parte norte, donde no sé si hay mucha gente asiática adoptada, pues a lo mejor yo qué sé, entrabas en un restaurante, como entraba mi hermana que también es como yo, es adoptada de origen chino, y mi madre, y entrábamos las tres y la gente se nos quedaba mirando. ¡Ay, dos chinos con una madre española! Entonces, ¿y dónde está el padre? Y estas dos niñas, y se quedaban así como vamos, que entran unos extraterrestres y son menos cantosos que Claro, y eso es difícil también para una niña, sobre todo, es complicado darle un sentido a esas situaciones y a esas reacciones de la gente, ¿no? Llegó un momento en el que ya me hacía gracia, porque sobre todo verles las caras de te lo tomas con humor o te empiezas a rayar mucho. Claro, un mecanismo de defensa para salir, claro, adelante, ¿no? Claro, es como tú has dicho antes, que has dicho una frase que me gusta mucho, que vas empezando a aprender que no tiene importancia, pero realmente sí que tiene importancia. Entonces, como esa estigmatización que se tiene, que dices, bueno, al final aprende a vivir con ella, vas generando tu identidad, vas creciendo, vas madurando, pero no tenéis necesidad de enfrentaros a esto, ¿no? Necesidad no, pero al final es intrínseco en nosotros que sí o sí el tema racial es complicado, porque ¿cómo vamos a querer ser así si nuestro punto débil en el momento en que la gente nos ataca es ese? A mí nunca me han atacado por ser más o menos delgada, por ser más o menos baja, sino el comentario es eres china, te empezaban a hablar con la L para reírse de ti, o te empezaban a hacer los guiños con los ojitos imitándote. Entonces, un poco relacionando con lo que hemos dicho antes de la identidad, en el momento en que dices algo de España es pues vete a tu país, que yo tengo tanto derecho a opinar como tú. Por ejemplo, yo estudio una carrera que tiene muchísima historia y a mí me daba muchísimo miedo que cuando alguna vez tuviera que hacer algún comentario sobre la historia española alguien me dijera, pero tú qué vas a opinar si no eres de aquí, o en general cuando algún tema de ideologías o políticos, si dices algún comentario te dice pues vete al tuyo a ver cómo están allí los sistemas políticos o cosas así. Y al fin y al cabo nosotras somos tan españolas como ellos, tanto legal
como culturalmente, emocionalmente o lo que... Es como si un aspecto simplemente de la apariencia fuera tan definitivo como para no dejarte juzgar las conductas de tu propio país. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, algo que simplemente la apariencia ya es definitivo, o sea, te pone ahí una barrera tremenda y te elimina ciertos derechos, es tremendo, ¿no? Las dos estamos de acuerdo con eso, que estamos limitadas a decir según qué cosa, o sea, las puedes decir, pero sabes que el comentario recíproco que te va a venir... Por eso ya llega a la conclusión muchas veces de que da lo mismo lo que hagas, lo importante es estar bien con uno mismo y ya está. Lo primero somos nosotros y ya está. Que es un proceso madurativo y hasta el punto en que estamos actualmente, que nosotras dos, por ejemplo, cuando hablamos nos reímos de muchas cosas, de comentarios que a mí me lo dicen hace 10 años y en la vida me hubiera reído. Claro, Nos veo nosotros con 12, 13 años y hay según qué cosas que no nos harían gracia, y yo me veo, por ejemplo, a mí ahora con 12 años en la situación en la que estamos, y para mí hubiera sido muy, muy, muy duro, y sobre todo en el tema racial y adopciones, que a veces vemos como a los nuestros, es decir, a la gente de nuestra situación similar se les ataca, se ríe de ellos, etcétera, y a nosotras no. Entonces, ¿por qué? O sea, no nos aceptan tal y como somos, nos aceptan por ser familia de, los hijos de, los nietos de, porque en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, de la familia, del entorno, estos últimos meses ha habido muchísimos chistes racistas hacia chinos por este tema del COVID-19, y al fin y al cabo te dices, joder, que es mi país. Entonces, si te ríes de ellos, te estás riendo de nosotros. O en relación a la inmigración, nosotras también somos de otro país y hemos venido aquí a través de la adopción y ya en nuestro país. Entonces, ya, pero no se meten contigo, ya, pero si no fuera hija de tal o tú tuvieras hubiera venido en otro método, no hubiera sido lo mismo. Sí, se reirían de mí, mi familia o mi entorno o mis amigos. Claro. Es difícil de gestionar cuando el propio entorno social en el que te mueves tiene racismos. Al final tú adoptas, o sea, destinas en un ambiente totalmente blanco. Es difícil, por eso es tan importante esa vinculación con tu origen, esos referentes, ese contacto con gente de tu mismo igual, de nosotras, porque nosotros en nuestras quedadas de nosotros jóvenes salen según qué conversaciones que no podríamos hablar con otras amigas porque no lo entenderían. No hay el mismo nivel de confianza también. Sí, claro. Como que se creen iguales, es entre nosotros, claro. Entonces, para mí es impactante que mis primeros referentes positivos, si no, miran, cuando yo tenía 16 años, es que no conocía a nadie más. O sea, gente del entorno, si ibas a restaurantes, a alguna tienda o algo, pero tú no los veías como amigos. Yo cuando hice el post que os dediqué, para mí encontraros y leer vuestro libro era como, por fin me siento orgullosa de formar parte del gigante asiático. Por fin hay algo positivo. Tengo miles de razones para sentirme orgullosa de eso, porque al leer vuestro libro me dice que soy de un país que es maravilloso y que tiene cosas muy negativas y muy positivas, pero tiene España. Pero como todos los países. Como todos los países, claro. Todo tiene su parte negativa y positiva, pero encontrar algo que te haga sentirte orgullosa de ti misma es importante, ya sea un vídeo, un libro, una recomendación, un documental, lo que sea. Y es que lo que a España llega de China no es positivo. Hace difícil la identificación porque no te dejan ver lo positivo del país. Para nosotros, una de las cosas más felices de haber escrito este libro es haber contactado contigo, como con otras personas que también nos han dicho igual, como hemos descubierto algo que no sabíamos que existía, y la verdad es que nos hace muy felices ver que a alguien le ha sido útil de esta manera. Nunca pensamos cuando escribimos que íbamos a llegar a este público. No lo esperábamos. Y nos ha encantado, claro, que sea así.